Estamos por iniciar una hora completa de programación en la cual vamos a discutir sobre un tema bastante importante para nuestra sociedad y también, por supuesto, vamos a interactuar con ustedes a través de las redes sociales. Más adelante nos acompañará el especialista para responder nuestras dudas, así que quédate con nosotros porque aquí comienza Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ¿ahora cómo queda? ¿Y usted qué opina? Iniciamos entonces esta edición de Controversia presentándote el tema del cual estaremos discutiendo durante esta hora del programa y vamos a hablar sobre la falta de cultura y mala educación. ¿Qué entendemos por cultura? ¿Qué entendemos por educación? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Qué aspectos hay en la actualidad en la sociedad que nosotros quizá determinamos que es por falta de cultura, que es por mala educación? Vamos a conversar al respecto con los panelistas y más adelante ya tendremos las respuestas del especialista también, así que quédate con nosotros durante toda esta hora. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Gracias, Carito. Bien, excelente. Los noto un poco cansados. ¿Es así o solo es mi impresión? La impresión, yo creo que es eso impresión. mismo. Era el miedo de saludar al inicio. Vamos a entonces presentarnos primero y vamos a decir también de qué país nos acompañan, sobre todo por una visita especial que tenemos también en esta edición. Empezamos por Joseph. Mi nombre es Joseph Álvarez y soy de Lima. De Perú. Lima, Perú. Muy bien. Yorlenis Pinzón y vengo de Panamá. Panamá nos acompaña entonces en esta edición de Controversia en una temporada especial porque tenemos la presencia de diversos países también a lo largo de los programas. Por aquí. Bien, mi nombre es Marjorie Pérez y soy de Perú. Qué bonito. Peruanos, como siempre, representando también aquí el programa. Y por ahí Alejandro. Muy bien, mi nombre es Alejandro y bueno, soy aquí también de Perú y un gustazo acompañarles en esta ocasión. Muy bien, qué bueno, chicos, y ahora sí vamos a conversar un poco sobre el tema. ¿Qué hay de aquellas cosas que entendemos como falta de cultura? ¿Qué hay de aquellas que entendemos como mala educación? Y de pronto, ¿qué es lo que influye más en eso? Yo creo que así siempre lo he tenido definido, que la cultura se aprende afuera y la educación se aprende adentro. Muy bien. Yéndome al ámbito de la casa, ¿no? Que en la casa aprendemos todo lo que es la educación y que la cultura la aprendemos afuera. No sé si estaré bien o me estaré equivocando. Y respecto a la influencia, ambos son muy necesarios. Sin embargo, siempre he pensado que lo que se aprende en casa puede verse reflejado de lo que haces afuera. Marca más, quizá, ¿no? Para mí, ajá. Quizá lo que queda en podríamos- casa te dura más. Quizá podríamos definir qué es cultura primeramente, o quizá tenemos una noción, ¿no? Pero ¿qué podríamos decir de la definición misma de cultura? A ver, ¿qué podríamos decir de eso? ¿Alguno por allí puede compartir quizá que en el caso de la cultura nos referimos más a apreciar ciertos aspectos, ¿no? Quizá hay otros que dicen que es un conjunto ya de creencias, de conocimiento, de pautas de conductas, ¿no? Eso es lo que normalmente se entiende un poco por cultura. Más adelante ya le preguntaremos también al especialista qué es realmente cultura, pero muchos lo ven asociado a las creencias de cada individuo, ¿no? O de una comunidad quizá. Yo creo que la cultura varía acerca de cada país, luego lo voy a mencionar, pero es muy importante eso, a diferencia de la educación, porque es de acuerdo a cómo te inculcan y cómo te educan tus padres, cómo en ese momento, qué valores y normas te dieron y de acuerdo a ello tú vas a seguir adelante en el futuro. Tiene que haber una diferencia ahí, porque cultura es de acuerdo en el momento, en el país que tú te encuentras, se podría decir. Cada país tiene diferentes culturas. Pero a veces vemos que las culturas se insertan de un país a otro, porque vemos que las personas salen de su país, van a otro y su cultura la van aumentando tal vez por medio de la reproducción. Entonces podemos ver que las culturas actualmente están un poco distorsionadas también. Muy bien, interesante. Ahora vamos a ponernos en ejemplos, ¿correcto? ¿Qué hay de el compromiso actual que se quiere dar en temas de gobierno, de sociedad, con el cuidado del medio ambiente, ¿no? Vemos que aquí a nivel sudamericano se está promoviendo mucho esto. Hay que aprender a reciclar, hay que cuidar el medio ambiente, hay que tener diversas actitudes frente a esto para poder frenar un poco todo este maltrato que venimos viendo hacia el medio ambiente. Y en otras realidades, por ejemplo en Europa, vemos que esto no es tan necesario promover porque ellos de por sí ya lo realizan, ¿no? Tendrá que ver con un tema de cultura, tendrá que ver con un tema de educación. ¿Por qué será que en ciertos lugares es más difícil poder ayudar a cuidar el medio ambiente y en otros lo practican normalmente? Bueno, yo puedo considerar de manera personal una relación especial con una frase que puedo tener en cuenta. La frase dice,
La ciudad más limpia no es la que más recoge basura, sino la que menos evita lanzarla en sus mismas calles. Entonces, esto involucra, a mi parecer, un trato de conciencia de manera general con cada persona, cada individuo, cada uno decide, toma la decisión si aquella envoltura que tiene en las manos al momento de estar en el bus o estar en su casa, la bota al piso o la cáscara de platanito la lanza ahí a la carretera, o uno la guarda en una bolsita en la cartera o en la mochila o en el bolso y espera llegar a casa para colocarla en un tacho. Involucra, yo creo, educación, principalmente educación. Si cada hogar tuviese educación desde ahí mismo y cada niño consciente de lo que va a hacer con aquella envoltura o cáscara, creo que el país mismo tendría un cambio, de lo micro a lo macro. ¿Será solamente un tema de educación entonces o será que quizá hay contextos en los cuales es más difícil desarrollar este tipo de actividades para cuidar el medio ambiente? ¿O será que primero hay que tomar algunas normas legales, ¿no? Hay que tratar de que las personas se concienticen poniéndoles ciertos parámetros o ciertas leyes? Hay algunas realidades en otros países, ¿no? En las que si uno ve, no generan casi nada de basura, o por otro lado, todos reciclan. Y tú te pones a pensar, ¿por qué ves que pasa esto? Y de pronto investigas al respecto y resulta que ese país cobra por el tirar la basura, ¿no? Es decir, si tú no quieres pagar por el tema de que te recojan la basura y la reciclen, tú debes reciclar en casa. Entonces, tú puedes reciclar, tienes esas dos opciones, reciclas y no hay problema, se llevan tu basura gratis porque ya está reciclada, separada. Y si no quieres reciclar, quieres botar la basura nada más y que alguien se encargue de reciclarlo, te cobran por eso, ¿no? Entonces, de pronto uno dice, quizás esas medidas son las que necesitamos aquí en nuestra realidad para que funcione. ¿Será que si se hace así, aquí funcionaría o igual tendríamos esos problemas? Yo pienso que al inicio va a haber un poco de problemas, porque hay que acostumbrarse al cambio. Pero yo creo que sí puede llegar en el futuro a lograr el cambio y a mejorar, a ayudar. Por ejemplo, en mi país, en un centro para comprar comida, ellos tienen las bolsas de reciclaje y muchas personas lo utilizan. Aunque hay también personas que no lo utilizan, pero eso sí está cambiando ya. Poco a ya viene poco. cambiando, pero más o menos ¿cuánto habrá costado ese proceso? ¿Ha sido rápido desde que pusieron las bolsas reciclables, por ejemplo, como opción? ¿O es que ha demorado un poco en que las personas opten por esa opción? Sí, yo recuerdo que hace como 8 o 9 años atrás comenzaron a implementar ese plan y pues en la actualidad muchas personas lo utilizan ya, muchas. Porque a veces vemos por aquí, ¿no? Cercano, que también tienen esa iniciativa los centros comerciales o quizá los supermercados, pero de pronto la gente dice, no, yo quiero mi bolsa de plástica porque con eso yo boto la basura, ¿no? No me des esa bolsa porque yo no puedo botar ahí, es una bolsa de papel, por ejemplo, ¿no? Y no, con eso no puedo botar todos los desperdicios que tengo. Dame una bolsa plástica. Entonces, ¿cómo es que nosotros también dejamos que esas influencias quizá positivas nos ayuden o no? Y a veces pasa, ¿no? Que cuando tú quieres generar un cambio y ves que no hay apoyo, ves que nadie te sigue o ves que nadie quiere cambiar, como que hay un desánimo, ¿no? Pero yo no creo que me desanimaría, involucra mucho la convicción propia de uno, ¿no? Una cosa es lo que haga la gente en manera total o el gentío de manera total, pero otra cosa es lo que uno mismo haga. Quizá nadie te ve, pero tú mismo te ves. Ahora, ¿qué tiene que ver con esas convicciones? ¿Será la educación que nos dieron? ¿Será la cultura que nosotros adaptamos quizá para que nosotros tengamos esa convicción de decir, no voy a hacer esto porque está mal y sí voy a apoyar esta medida? Yo creo que sí, influye mucho tu hogar, tu casa y lo que tus padres te inculcan, porque tú ves el reflejo de sus acciones y tú lo vas a practicar aunque nadie te vea. Interesante, entonces vamos por ahí como que viendo que quizá la influencia familiar tiene mayor repercusión en este caso, ¿no? Yo quisiera poner un caso, Karen. A ver, un ejemplo. Imaginemos que todos botamos basura. Bueno, todos botamos basura, ¿no? Pero no hay el lugar donde botarla. Entonces tú quieres sacar tu basura y pasan días y tú ves que la amontonan en la esquina de tu casa, ¿ya? De tu calle. Entonces tú dices, no, a ver, a mí me enseñaron en casa de que no debo botar la basura en la calle, no debo amontonarla. Inclusive ahí dice que no deben botar basura, ¿no? Pero pasan los días, tal vez pasa una semana, semana y media, y como no quieres botar tu basura allí, tienes que tal vez seguro salir a la avenida, buscar un tacho o almacenarla en casa. Entonces, eso tal vez crea en ti una influencia en que,
Bueno, entonces para no irme hasta allá y mi basura está que se amontona y veo que como allí lo están botando y hasta ahora no hay ningún problema, entonces yo también dejo mi basura allí. Es como que vas copiando un poco las costumbres que ves en tu comunidad, en la sociedad, quizá influye también Y por mucho en necesidad o nosotros. por obligación tal vez muchas veces. Hasta cierto punto. Ahora, por el otro lado, en el tema de la lectura, por ejemplo, algo que lamentablemente a nivel sudamericano las estadísticas no nos ayudan, ¿no? Dicen que somos países que leemos muy poco, máximo medio libro al año, y uno se pregunta, ¿tiene que ver eso con un tema de educación? ¿Será que desde que nos enseñan en el colegio o en la casa no nos inculcan el hábito de la lectura? ¿O será que tiene que ver con un tema de cultura que no nos gusta leer? Yo creo que aquí no tendría que ver nada del colegio, porque uno va al colegio a primer grado, 6 años, 7 años. Esto tiene que ver bastante con la educación. Un adolescente o un adulto que a no le gusta la lectura, por más de que le digas léele, va a leer un momento, ok, pasa los días, pero no le va a gustar porque eso va desde pequeño, desde que tus padres te enseñan a poder leer. Y entonces estuve leyendo algunos artículos y la verdad la lectura te ayuda bastante, te ayuda a que puedas tener buenos procesos cognitivos, ya sea la memoria, la atención, la concentración. Entonces, ¿a quién no le gustaría eso? Nosotros que somos universitarios, mejor es leer para tener más información acerca de los temas que se vienen hoy en día. Pero discrepo un poco contigo, Marjorie, y es un caso así personal. Mi mamá es docente y ella lee, le gusta leer, ama leer, y a mí y a mi hermana no nos gusta leer. Ella siempre nos decía, no nos inculcaba. Y mi hermana aprendió a leer en el colegio, porque allí le ponían libros y todo eso. Y yo recién en la universidad le agarré el gusto a la lectura. Y creo que ella en casa siempre nos dijo eso, siempre nos puso libros, siempre nos hacía leer, pero nunca nos llegó a gustar hasta ese punto. ¿Qué influye entonces en que optemos o no por el hábito de la lectura, que además, como ya mencionaba Marjorie, es bastante bueno? Sin embargo, quizás no conocemos mucho los beneficios de esto, y eso tendrá que ver con un tema de educación, como ya se mencionaba, como un tema de cultura. Yo sé que por aquí todavía hay más comentarios, pero los vamos a dejar para el siguiente bloque del programa, porque vamos a ir a una pausa y al regresar estaremos también analizando esas imágenes en un segmento especial en el cual interactuamos con ustedes, así que sigan conectados a Controversia. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en Controversia para seguir conversando sobre la falta de cultura y mala educación. Ahora vamos a presentar algunas imágenes en este segmento especial en el cual interactuamos con ustedes. Así que vamos a ir a la pantalla para poder visualizar qué nos dicen las redes sociales, qué se menciona también en el internet referente a la falta de cultura y la mala educación. Y por supuesto también te vamos a presentar una pregunta para que puedas interactuar con nosotros a través del Facebook de Controversia. Así que ingresa por ahí, dale like y estate atento para que puedas responder a esta pregunta. Vamos primero con las imágenes. ¿Qué tenemos por aquí? La primera imagen nos dice, yo esperando el ascensor para subir con 2 coches por mis hijos. Cuando se abre la puerta, nadie bajó y se subieron 2 señores más. Todos jóvenes con energía para subir por la escalera eléctrica, y pone hashtag poca cultura. ¿Será que esto realmente tiene que ver con un tema de cultura? ¡Wow! ¡Qué sorprendente!, ¿no? Cómo a veces no cedemos a las personas que más lo necesitan, ¿no? Pero también podemos ponernos a pensar en las personas que estaban dentro del ascensor. Tal vez algunas sí podían bajar e ir por las escaleras, ¿no? O tal vez otras no, simplemente no quisieron hacerlo, ¿no? O la contraparte, la posición que presentas podría ser, imaginemos, tenían solo 2 minutos para poder llegar a aquel salón que se encuentra arriba, y si es que no lo hacían, pues perdían un examen o los expulsaban de la clase. Y es la contraparte. Uno puede suponer muchas cosas. Y yo quiero quizás mencionar que deberíamos evitar suponer, pero siempre considerar diferentes puntos de vista por si acaso. Quizás tratar de evaluar un poco por qué reaccionan así, por qué esa actitud. Sin embargo, es algo curioso que aquí hemos tachado la palabra que menciona al inicio del tweet, pero justamente también es una mala palabra, ¿no? Entonces, alguien reclamando la poca cultura de otra persona con algunas palabras que no son las adecuadas, ¿qué nos deja decir también de todo ese contexto, no? A veces nos damos cuenta de que las personas reaccionan de una manera, de la misma manera como a uno le han hecho, ¿no?
Vamos a analizar la siguiente imagen o el comentario que nos llega en las redes sociales. Por aquí vemos que el otro día estuve fotografiando, nos comentan, en el humedal de Maule y me dio lata, dice, no ver este tablero con información rayado. Es decir, le dio rabia, ¿no? El ver justamente una imagen que habla o tiene información de un lugar el que se puede visitar, que simplemente lo han rayado, lo han tachado por ahí, como un acto quizá de estar en contra de ese lugar o simplemente porque no le toman interés a lo que se quiere comunicar en este cartel. ¿A qué se referirá esto? ¿Un tema de cultura? Aquí nos dice él, hashtag poca cultura. ¿Será eso realmente o también tiene que ver con algo de educación? Yo digo que es falta de cultura, porque puede ser que la imagen sea para enseñar o para abrir, expandir nuestro conocimiento en cuanto a algo y ellos lo están tachando como en forma de rebeldía para no Como que no aprender. les interesa, Sí, exacto, ¿no? como que no le interesa la cultura. Muy bien, y eso es algo que vemos comúnmente, ¿no? Si vamos por las calles vemos muchos murales o incluso paredes que ya están pintadas, no dicen nada de la pared, pero ellos le marcan encima con algo. Entonces, realmente, ¿por qué es que viene sucediendo esto en la actualidad? Vamos a ver la siguiente imagen que nos dice, las personas sufrimos por pedir ayuda y cuando nos vamos, ni gracias decimos. Qué mal, hashtag falta de educación. ¿Será realmente esto un tema de educación? El haber olvidado los modales, como le conocemos, ¿no? El saludar, el decir por favor o decir gracias. Yo creo que esto tiene que ver bastante con falta de educación porque uno desde muy pequeño aprende los valores. Uno es el respeto. Entonces yo creo que la persona debe de saludar. Algo que también quería comentar es de que de acuerdo a la cultura varía nuestra forma de actuar. Digamos, en otros países para ellos es normal escupir en la mano de otra persona porque es como que es respeto. Entonces es como que tú vas a tener más fortuna si es que yo escupo en tus manos. Pero si esto sucede aquí en nuestro país es diferente. Entonces esto sería falta de cultura también y podemos ver muchos casos más. De acuerdo, varía de acuerdo a los países también. Que las costumbres también que nosotros quizá vayamos a conocer de otro país pueden ser muy diferentes, sin embargo ahí también entra a tallar un poco la tolerancia, ¿no? Qué tanto conocemos de los demás, qué tanto podemos evaluar de ese contexto y tal vez en todo caso indicarles, no, y aquí no vayas a hacer eso o no vayas a decir eso porque te va a traer problemas. Vamos a ver la siguiente imagen. Me molesta que la gente fume y además tire las cenizas en la calle. Hashtag falta de educación. ¿Será realmente esto un problema de educación? Yo creo que inclusive es un problema muy grave porque yo escuché que el que más se contamina es el fumador pasivo, ¿no? El que no fuma. Entonces, esto nos hace bastante daño. Yo creo que sí, claro, sería un muy gran problema de educación. Bueno, yo no creo que sea tanto educación, yo creo que sería cultura. Digamos que esa persona es de otro país. Para ellos es normal en su país poder fumar en la calle, pero para acá es algo como que, wow, está fumando aquí mis hijos, ¿qué dirán? ¿No? Yo creo que vendría a ser más falta de cultura. Muy bien, y en realidad aquí vemos justamente dos cosas que son bastante graves, ¿no? Una, que es el tema de que fume, que quizá esté contaminando también por ahí el medio ambiente y molestando a las personas que están alrededor de esa persona. Y lo otro es que además tira el resto del cigarrillo al piso, ¿no? Y de pronto vamos encontrando a lo largo de lo que caminamos nosotros un montón de estas basuritas en el suelo regadas que no nos permite tampoco andar tranquilos y además está contaminando el medio ambiente. Además que los niños pueden preguntar ¿para qué es esto? ¿Por qué está aquí? ¿Cómo se utiliza? Y les entra un poco más la curiosidad también sobre este mal hábito, ¿no? ¿Será un tema de educación, como lo hemos mencionado? ¿Será un tema de cultura, como también hemos llegado a mencionar? Que en algunos lugares la costumbre les permite, el tema de poder salir a la calle tranquilos y fumar, y quizá no está tan mal visto el que ellos tiren la basura en la calle, ¿no? Vamos a ver la siguiente imagen que nos dice o que tenemos del internet y es una cantidad de basura acumulada en la calle. Algo se mencionaba también, ya me parece que Joseph comentaba sobre esto, pero es una cantidad bastante grande, ¿no? Y aparentemente nosotros vemos algo así y vamos también y dejamos ahí nuestra basura, ¿no? Sí, justamente eso yo decía, ¿no? Que cuando vemos que ya hay una acumulación de algo, que, porque uno lo hace, y el ejemplo más certero es cuando decimos, ¿no? He arrojado un papelito pequeñito a la calle. ¿Cómo va a perjudicar eso a la comunidad, a la persona? A la larga termina bastante afectando aquello, ¿no? Pero colocémonos también en el lugar de que nadie vive para sí mismo. De una u otra manera, la influencia que uno causa en el entorno es bastante, sea con una pequeña cascarita, un pequeño papelito o algo más grande incluso. ¿Por qué perjudicar el medio ambiente de los demás? ¿Por qué perjudicar el ambiente de los demás?
aquel respeto que yo quiero también recibir debe ser el mismo respeto que debo dar también a la gente de la sociedad. Yo creo que realizar una buena acción comienza desde uno mismo. Digamos, un padre se pone a tirar basura en la calle, su hijo lo ve, va a realizar las acciones que su padre también lo hizo, y así puede ir de generación en generación y podemos llegar hasta ese límite que podemos ver en la imagen. Hablaríamos de un tema de educación en este caso, un tema de que se fue transmitiendo de generación en generación, un tema de cultura, que porque vemos que en las calles encontramos la basura, vamos y nosotros hacemos lo mismo. Quizá esto también inició con un pequeño papelito y creció hasta ese tamaño, ¿no? Yo creo que sería educación, falta de educación y también falta de cultura, porque aquí se ve bastante, pero podemos ver, yo conversé con algunas amigas que en otros países les prohíben realizar estas acciones. Tú lo haces y terminas pagando multa. Entonces, tienes que tener mucho cuidado con ello. Yo creo que también es la falta de cultura. Muy bien, vamos a ver la siguiente imagen del internet y es esta de aquí en la que no se está respetando el derecho al asiento reservado para personas que están con niños menores y vemos como incluso uno de ellos está parado y la otra ya ha buscado la forma de acomodarse un poco en el espacio que tenía, pero no es el asiento que en todo caso está reservado para este tipo de situaciones y se ve muy frecuentemente en nuestra realidad también. Ahora, esto que debería ser, yo creo, de manera mutua. Obviamente, la caballerosidad siempre va a estar presente. No estoy en contra de que ello, incluso apoyo también el hecho de levantarse cuando una dama incluso lo necesita, obviamente. Pero en el otro lado de la moneda, encontramos en un bus, hay una señora sentada ahí también y ingresa un joven que se encuentra, en este caso, con un bebito en lo que es en los brazos, ¿no? Ahora, si el bus está únicamente lleno, por ejemplo, así llamado de señoras, ¿quién de ellas de manera voluntaria puede decir, no, yo, ven acá, siéntate en mi lugar o siéntate el otro? En algunos casos se ve, pero cuando me iba en el transporte público veía que incluso entre ellas decían, oye, tú párate, pues no, tú hazlo por ahí, tú. Y no Y entonces, el detalle está, cuando un joven no se para, todo el mundo se levanta. Cuando un varón no se levanta, todo el mundo se le va contra él, pero cuando una dama no se levanta, a veces no hay mucho barullo. Entonces, yo creo que debería ser de manera igual. Obviamente el varón tiene más resistencia en todo aquello, no estoy en contra de ello, apoyo la caballerosidad, pero llamaría a un voto de conciencia también en parte de las damas. Claro, porque aquí justamente en la imagen estamos viendo a dos mujeres, ¿no? Que son las que están ocupando el asiento reservado y vemos un caballero que está esperando y otra dama que también está esperando el utilizar el asiento reservado porque tienen niños menores. Sí, justo eso era lo que iba a decir. Que también puedo apreciar en la imagen que hay una chica sentada y una madre casi en el suelo con su hijo. Y la chica se ve muy normal, se ve feliz, se ve que está chateando y no cae en cuenta que al lado está una madre que probablemente está cansada y su hijo también allí. Y lo peor es que ahí está el letrero al costado. Se está chateando, no está poniendo atención a lo que está en su alrededor. Ahora, en este caso, ¿qué diríamos? ¿Es falta de cultura, es mala educación, tiene que ver con un tema de valores? Yo digo que es con un tema de valores y falta de educación. Falta de educación, Bueno, definitivamente. Sí. Podría ser falta de cultura, pero más falta de educación. Bastante influye Yo la sí me educación. inclino un poco más a lo de la falta de cultura, porque tal vez la persona no ha visto eso en las oportunidades que están en el transporte público. Entonces, si no lo ha visto, ¿de dónde lo va a sacar? Tal vez no lo vivió, entonces dice, bueno, si conmigo no respetaron el asiento reservado, ¿yo por qué tengo que hacerlo, verdad? Esta imagen de aquí justamente también la vamos a mencionar ya con el especialista. El tema de las peleas es bastante frecuente entre los adolescentes, entre los jóvenes. Tendrá que ver con cómo los criaron en casa, tendrá que ver con un tema de, bueno, porque normalmente en la sociedad se ve frecuentemente esto, entonces también adoptan ese tipo de actitudes. Lo vamos a conversar después, chicos, y con el especialista. Por ahora vamos a dejar la pregunta en las redes sociales. Y para que tú puedas participar de esta edición de Controversia, ingresa al Facebook de Controversia y vas a encontrar esta pregunta o esta afirmación. ¿Botar goma de mascar o escupir en la calle es un ejemplo de... ¿Qué crees tú? ¿Falta de cultura, de mala educación o de ambas? ¿Será que las dos están muy relacionadas en este aspecto? ¿Cómo podemos ver nosotros si lo que nos falta es una buena educación, nos falta reforzar en temas educativos o quizá
tenemos que entender bien el concepto de cultura para poder también mejorar en estos aspectos y cuidar nuestro medio ambiente, cuidar cómo nos relacionamos con los demás. Vamos a seguir hablando al respecto ya más adelante con el especialista, así que quédate con nosotros porque luego de la pausa estaremos compartiendo las respuestas a nuestras dudas aquí en Controversia. Y ya estamos de regreso aquí en Controversia para poder tener las respuestas sobre el tema de esta edición. Falta de cultura y mala educación. Ya hemos generado varias dudas referente a esto y ahora tenemos la compañía del especialista para ayudarnos a responder esas preguntas. Si tú tienes alguna, recuerda que puedes participar también a través de las redes sociales. El Facebook de Controversia tiene ahí una pregunta para que tú puedas interactuar con nosotros y más adelante también la vamos a responder. Ahora voy a presentar a nuestro invitado especial. Él es el doctor Carlos Corrales, quien es especialista en educación. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes esta edición de Controversia. Un placer estar aquí. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Y en realidad nosotros queremos aprovechar su presencia para poder responder estas dudas sobre la falta de cultura y la mala educación. Por allí ya habían varias preguntas. Vamos a iniciar con nuestra amiga Yorlenis. Sí, doctor. En el bloque anterior estuvimos hablando sobre la falta de cultura y mala educación. Entonces, muchas personas piensan que esto recae sobre las instituciones educativas, pero en realidad ¿sobre quién recae? ¿Sobre la familia o sobre la institución educativa? Creemos que ambas instituciones juegan un papel muy importante en la formación de un ser humano, pero esto me hizo recordar a una escritora internacional, Elena de White, que ella menciona que el primer agente educativo es el hogar. Es en la familia donde recae la principal responsabilidad de educar a un ser humano. Y luego el complemento se da a través de la etapa escolar. A partir de los 5 años en adelante, que un niño entra a una etapa escolar, el colegio o la institución educativa ya juega un papel de complemento, pero es fundamental la educación en el hogar. Los primeros años son fundamentales y los padres son los primeros maestros. Muy interesante, entonces esto sobre todo para tener en cuenta en los hogares, en las familias, aquellos que nos están viendo ahora se preguntan, ¿no? ¿Por qué pasa esto en la sociedad o por qué mi hijo es de tal manera? Y muchas veces tiene que ver con esa influencia familiar. Por allí más preguntas de los panelistas. Muy bien, en caso si hablamos del compromiso gubernamental, de las actividades que hace el gobierno, digamos reciclaje y otras más, ¿varía de acuerdo a los países, varía de acuerdo a las culturas y en verdad lo realizan aquí? Bueno, el Ministerio de Educación tiene diversos proyectos, diversos planes, y ellos buscan fomentar que el ser humano pueda desarrollar su aprendizaje de la mejor manera. La educación básica regular en el Perú está planteada desde los 3 años. De esa edad es que el niño puede realizar diversos aprendizajes en ese sentido. Ahora, ¿de qué sirve en todo caso, por ejemplo, que actualmente se preocupen mucho a nivel sudamericano, también incluso del tema del reciclaje, del cuidado del medio ambiente, si muchas veces las normas o lo que se quiere dictar a favor de ello no se cumplen de parte de los ciudadanos, ¿no? De parte de los pobladores? ¿A qué podríamos nosotros o por qué podríamos nosotros decir que esto sucede? ¿Es un tema de cultura? ¿Es un tema de educación? Siempre la cultura está asociada con la educación y hay la política a nivel mundial de cuidar y velar por el medio ambiente, por el planeta, el cuidado del planeta. Por eso que en las instituciones educativas se fomenta mucho, por eso el reciclaje, el coger un papel, dejarlo en la basura, hay residuos sólidos, plásticos, hay diferentes tachos y en formatos diferentes y se busca que el niño también contribuya a cuidar el planeta. Muy interesante. Entonces, en realidad debería ser desde pequeños, ¿no? Hablamos de que quizá ahorita no es tan fácil ver ese cambio porque se va a hacer más notorio con las generaciones que desde el colegio ya empiezan a aprender todo ese proceso del reciclaje, porque hay muchos adultos que no lo entienden. Así es. Los niños desde temprano hacen proyectos integrados. Entonces, se busca a través de esos proyectos integrados hacer un tema, tocar un tema específico como el cuidado del planeta y a través de esos proyectos en sus actividades buscan realizar diversas actividades que los lleven a concretizar el tema en sí, que es el cuidado del medio ambiente, el cuidado del planeta, ¿no? Proyectos integrados. Muy bien, interesante. Entonces, más preguntas de los panelistas. Si bien es cierto, sabemos que hay distintas culturas, ¿no? Que cada país inclusive tiene su cultura. ¿Qué sucede cuando una persona extranjera llega a un país y con su cultura, ¿no? ¿Cómo deberíamos nosotros tratar a esa persona? Si deberíamos ser tolerantes tal vez con esa cultura que viene.
Bueno, quizás partimos del hecho que es cultura, ¿no? La cultura es la costumbre, los hábitos propios de un determinado pueblo, de una determinada nación, un estado, ¿no? Entonces, cuando una persona viene del extranjero y se trata de insertar en nuestra cultura, es nuestro deber hacerle una inducción para que él conozca qué hábitos, qué costumbres tiene. Hay fechas cívicas, hay fechas nacionales, fiestas, feriados, y es importante que toda persona extranjera venga y conozca esa cultura, una inducción. Así como uno viaja al extranjero también, y es importante que en ese lugar también uno conozca la cultura de ese lugar. Muy bien, interesante. Y en el caso del respeto, de la honestidad, de la tolerancia, este tipo de valores que encontramos en las personas, influye la familia, usted lo mencionaba bastante, y si hay un individuo que quizás no recibió ese tipo de instrucción de la familia, ¿podría igual a lo largo de su vida corregir ese tipo de actitudes? Sí, se ha comprobado psicológicamente de que las personas pueden cambiar. Sin embargo, la formación del niño en los primeros 6 años es fundamental, ¿no? Se dice que inclusive el cerebro obtiene su mayor crecimiento hasta los 6 años, por eso que se recomienda que esos 6 años sean con mucho énfasis, con mucho entusiasmo en la educación de los hijos. Sin embargo, cuando una persona está con malas actitudes en el transcurso de su vida, hay instituciones como el Estado, los colegios, la universidad que contribuyen para que esa persona pueda mejorar, pero siempre juega un papel importante los padres, inclusive hasta edad avanzada. Hasta edad avanzada. Muy bien. Preguntas de los panelistas, por allí vemos justamente que ya están preparándose. Así es, así es. Tengo la cuarta pregunta en esta oportunidad. Y la pregunta es la siguiente, doctor. Ya que conocemos que en nuestro país hay medios de comunicación muy influyentes, ¿cómo estos medios de comunicación pueden ser utilizados de manera efectiva para que puedan fomentar la lectura y no ahuyentar a los jóvenes de ella? Hacemos un llamado a los medios de comunicación en realidad para que fomenten más programas de cultura. Nosotros en el país adolecemos de esto, ¿no? Tenemos ciertas televisoras que pasan a unos programas culturales porque esto ayuda a la formación del menor, ¿no? Música clásica, programas de naturaleza, de medio ambiente. Estamos más enfocados en cosas trágicas, quizás otro tipo de programación, pero nos gustaría tener más cultura y es importante que los medios difundan cada vez más esto. Y la lectura misma, doctor, ¿cómo hacemos que la juventud en la actualidad se enfoque en querer leer y utilizar los medios de comunicación para fomentar ello? ¿Cómo podríamos hacerlo? Tenemos en los colegios el famoso plan lector. Desde temprana edad, los niños, con la ayuda de su maestra, con la motivación de la maestra, ellos leen un libro para su edad cada cierto tiempo y tenemos 4 libros que se realizan durante el año, un libro por bimestre. Entonces el niño lee el libro, la maestra hace un alto, ellos entienden, comprenden lo que leen, empiezan a expresar lo que están leyendo y eso hace que él pueda tener una mejor comprensión lectora. Y en el caso de los universitarios, por ejemplo, estas instituciones también pueden marcar una diferencia en que ellos fomenten o se generen ese hábito de la lectura, porque hablamos de que actualmente en los datos estadísticos de Sudamérica no se presenta mucho este tema de la lectura, ¿no? Se dice que incluso se llega a leer medio libro al año, ni siquiera se determina o uno completa toda la lectura. Entonces, ¿las universidades también podrían fomentar un poco el tema de la lectura en los jóvenes? Así es, la tecnología ha cambiado en los últimos años y ahora estamos más enfocados a leer libros virtuales y no tanto los libros físicos, ¿no? Pero es importante que las instituciones de nivel superior, en este caso las universidades, también tienen un programa de plan lector, de comprensión lectora, para continuar lo que se ha venido haciendo en la educación básica, en inicial, primaria y secundaria, para que ellos también continúen, porque es importante que a todo nivel, ¿no?, sigamos leyendo y leyendo más. Muy bien, muy interesante. Ahora, a veces uno ve todas estas cosas que se están haciendo para mejorar de cierta forma también la cultura, la educación, y nos preguntamos por qué no funciona en todos los casos, ¿no? Porque para algunos sí empiezan a mejorar y otros como que siguen en el mismo estándar de no leer mucho. Ahora vamos a seguir hablando al respecto y por ahí Marjorie también tiene alguna pregunta. Hoy en día nos damos cuenta que en los medios de transporte, en los carros y también en las calles, escuchamos muchas groserías, que faltan el respeto a muchas personas y eso que faltan el respeto hacia los demás.
si es que eso cometen, esas acciones realizan, es porque ellos mismos también no se tienen respeto hacia sí mismos. Entonces ahí podríamos hablar de baja autoestima. ¿Cómo es que influye esto? O sea, ¿esto viene desde cuándo? ¿Desde la niñez? ¿Desde la infancia? ¿La educación? ¿Y cómo se podría cambiar? Volvemos a la raíz, que son los padres que inculcan los valores a sus hijos. Y esto se da a través del ejemplo. Nuestros padres nos enseñaron desde pequeños, me acuerdo de esas 3 frases célebres: por favor, muchas gracias, buenos días, el saludo, el por favor, el gracias. Y me hizo recordar, Carol, una anécdota de una pequeña que su mamá la castigó, la disciplinó en casa por hablar una grosería, le lavó la boca con jabón a temprana edad, ¿no? Pero fue una experiencia interesante porque cuando fueron a la ciudad de Lima en una de esas combis, la niña escuchó una grosería de parte de una persona, porque en los buses es constante la repetición de estas palabras, y la niña le increpó a ese señor, le dijo: señor, mamá, a este señor nunca le lavaron la boca con jabón. Y fue una gran lección para esa persona, porque se quedó muda, ya no repitió esas groserías, ¿no? Entonces, los padres son los que deben inculcar desde pequeños las buenas palabras, ¿no? Y usted Buenas palabras. mencionaba algo, ¿no? Más que quizá con decirles, con el ejemplo, ¿no? Porque tal vez vemos ese problema actualmente porque es muy común salir a la calle y de pronto ver que alguien está diciendo groserías y ya parece que hasta nos hemos acostumbrado, ¿no? Sí, algunos hablan así y lo pasamos por alto, pero entonces quizá tenga que ver con que ellos han tenido un modelo familiar en el cual se manejaba la comunicación de esa manera. Así es, en un lugar escuchó. El niño, ¿dónde aprendió esa palabra? En un lugar lo escuchó. Y normalmente es en casa, o en una reunión familiar, o por un familiar, la influencia de un mayor, ¿no? Entonces el ejemplo juega un papel muy importante para las palabras más adecuadas. Muy bien, otras preguntas de los panelistas. Doctor, en el caso como actualmente hay muchas familias disfuncionales y también los padres llevan a temprana edad a los niños al preescolar y no pasan mucho tiempo con su hijo, él aprende cosas de afuera, cuando crece con eso, ¿cómo se podría hacer para mejorar eso ya siendo el niño grande, un adolescente? Nuestra sociedad ha cambiado. Antiguamente la esposa, la mamá, quedaba en casa, pero por estas cosas de la tecnología y los avances, hoy día muchas madres salen a trabajar y hoy tenemos a papá que trabaja, mamá que trabaja, ¿no? Eso hace que los niños a temprana edad, los padres tengan que dejar en una guardería, en un preescolar o en un inicial, ¿no? Entonces es muy importante, por decir lo que mencionábamos al inicio, la formación en los primeros 6 años. Esos 6 años son vitales, son fundamentales para que el niño capte todos los aprendizajes, los mejores aprendizajes que le brinde la madre. Y en este caso siempre nosotros queremos que nuestros hijos crezcan bajo un principio cristiano, temerosos de Dios, ¿no? Entonces los padres juegan un rol muy importante a esa edad. Tengo una pregunta más, doctor. En cuanto, por ejemplo, a la manera de poder educar y corregir a los pequeños. En el caso de que una madre, como usted tomaba en este caso el ejemplo que mencionó, le pueda lavar con jabón la boca de su hija, ¿no le parece a usted una manera de educación muy cruel? ¿Habría otra salida para que pueda corregir aquel error? Y eso fue una anécdota que escuchamos, un comentario más para ver el sentido del mayor, ¿no? Pero siempre hay las maneras más adecuadas para disciplinar a los hijos, ¿no? La palabra de Dios, la Biblia menciona que hay que disciplinar al hijo, ¿no? Menciona de castigo, pero es una disciplina en realidad y siempre esa disciplina va acompañada de amor. Más que todo es privarle al hijo de repente algo que le agrada muchísimo, ¿no? Por ejemplo, si el hijo desea salir a jugar, recrearse con sus amigos y cometió un error en casa, la mejor disciplina es decir: ahora no te corresponde salir porque tú faltaste a este punto, desobedeciste, ¿no? Más que un castigo de agresión, de lavar la boca o de agarrar la correa, más efectivo será la privación. Muy interesante. Ahora hemos estado hablando un poco de la falta de cultura, de la mala educación, pero quizá también necesitamos definir qué es cultura, qué es educación y cómo podemos diferenciar entre una y otra en ciertos aspectos, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, escupe en la calle o bota la goma de mascar en el piso porque tiene falta de cultura. ¿Es un tema de cultura o de educación? En realidad se menciona que hay falta de educación y se menciona que hay mala educación. En realidad no es que hay falta de educación, sino es una mala educación, ¿no? Todas esas acciones que el niño adquiere o la persona adquiere
es porque fue influenciado por alguien. Y muchas veces es los amigos, el entorno, la calle, pero volvemos a repetir, la influencia del hogar es valioso y es muy importante. Entonces, hay actitudes negativas que a veces los padres de familia no nos damos cuenta y de manera tácita estamos influenciando a nuestros hijos. A veces alzamos la voz en casa, a veces gritamos, decimos algo, aquello, y el hijo capta todo, ¿no? Y eso luego lo lleva a práctica, ¿no? Y a veces uno no se da cuenta o lo pasa desapercibido, pero el hijo capta todo, ¿no? Y en los primeros años está con toda... Se le queda grabado en la memoria, ¿verdad? Muy bien, interesantes los datos que hemos justamente podido conocer en esta edición de Controversia. Todavía tenemos un bloque más para poder conocer qué nos dice la especialista sobre las imágenes que habíamos presentado anteriormente y vamos a analizar un poco al respecto con él. Así que vamos a ir a una pausa y regresamos también para conocer la respuesta a la pregunta que habíamos dejado en el Facebook de Controversia, así que puedes aún participar. Vamos a la pausa y regresamos. Muy bien, y ya regresamos aquí en Controversia para conocer la respuesta a esa pregunta que te habíamos dejado en el Facebook de Controversia. Vamos a ver qué nos dice el especialista al respecto y por supuesto también vamos a analizar las imágenes que ya habíamos visto con los panelistas. Ellos están listos aquí también para responder la pregunta que habíamos dejado y vamos a verla aquí en la pantalla. ¿Qué es la pregunta que tú tienes que responder a través de las redes sociales? ¿Botar goma de mascar o escupir en la calle será un ejemplo de qué? ¿Falta de cultura? ¿De mala educación? ¿De ambas? Vamos a definir también a qué nos referimos con cultura, qué es cultura y qué es educación por otro lado. Pero antes de eso, para que los panelistas no vayan a tener una ayuda, vamos a escuchar la respuesta de ellos, iniciando por Joseph. Yo me inclinaría un poco más por la opción C, tomando un poco de ambas, ¿no? Un poco de falta de cultura con un poco de mala educación. Muy bien, Yorlenis. Yo digo que es de mala educación. Mala educación. Marjorie. Bueno, podría ser falta de cultura, pero eso depende a en qué momento, en qué país estás, se podría decir. Yo creo que es mala educación de acuerdo a cómo tus padres han inculcado y entonces cometes esa acción. Muy bien, y por allí, Alejandro. Bueno, habría que considerar en la situación en la cual uno se encuentra, ¿no? Obviamente, escupir delante de un grupo de personas no se ve tan bien como, digamos, uno lo haría solo porque tiene algo en la boca. Por otro lado, si es que uno lo hace delante de un grupo de gente, yo considero que podría ser la falta misma de educación. ¿Quiere decir en este caso que tal vez si nadie te ve como que podrías hacerlo o eso está mal también? Claro, en el sentido, por ejemplo, si hay algo por ahí que me está incomodando y uno quiere botarlo, sencillamente lo haría. Muy bien, ahora vamos a conocer qué nos dice el especialista al respecto. ¿Habrá alguna respuesta sobre esto? Y quizá después definimos un poco el tema de cultura. Así es, creemos que el hecho de escupir o de tirar algo a la calle no es el lugar adecuado, ¿no? Yo me siento mal, estoy haciendo un ejercicio, entonces tengo un lugar donde colocar eso, botar eso, ¿no? O sea, cada cosa tiene su lugar. La basura tiene su lugar, tiene donde colocarla, entonces no es un acto que es correcto, ¿no? Ni justificado. Entonces corresponde a la cultura, porque la cultura está asociada con los valores, el respeto, la responsabilidad, y también influye la mala educación porque en la casa se enseña esto, en el colegio se complementa, entonces sería ambas están relacionadas con... Ambas, entonces sería la respuesta más acertada. Y es que ya como usted lo mencionaba en el tema de cultura, se aprenden los valores gracias a la educación también, entonces van muy relacionados. Interesante entonces la respuesta que tenemos hoy sobre esta pregunta. Y ahora vamos a analizar las imágenes que encontrábamos en las redes sociales y en el internet. Por aquí. El tema de las peleas, por ejemplo, que se ha vuelto bastante frecuente también ahora, no solamente entre adultos, sino vemos en jóvenes y a veces vemos que parece que los demás incluso alientan este tipo de actitudes. ¿Con qué lo relacionamos más? ¿Con un tema del contexto en el que se está o con un tema de educación? Bueno, analizando la imagen, esto es frecuente en las instituciones educativas, ¿no? Y esto va por el lado del liderazgo. Se piensa que el que pega, el que hace más cosas en contra de la otra persona es el líder, ¿no? Y es un contexto equivocado porque el líder no es el que pega, el más fortachón, el más valiente, sino el líder es un siervo, ¿no? Una persona que atiende, sirve a los demás. Entonces hay un contexto equivocado y se piensa que el líder es el que golpea a todos, el que gana la pelea, ¿no? Entonces es un concepto equivocado de liderazgo, ¿no?
Entonces, ahí juega un papel importante la labor del docente, de orientar correctamente a dónde va el sentido del liderazgo. Y tenemos buenos líderes. Hay por el otro lado, hay buenas personas, buenos alumnos que apuntan a un liderazgo efectivo en una sociedad, en una institución. Va más entonces con un tema de la educación, ¿verdad? La educación que se recibe. Muy bien, vamos a ver la siguiente imagen del internet y es algo que realmente en las redes sociales también se suele denunciar mucho, ¿no? El hecho de los asientos reservados en los buses y de pronto vemos como el asiento reservado viene siendo ocupado por personas que no deberían estar allí y quienes sí necesitarían ese asiento están o parados o sentados en otro lugar, ¿no? Entonces, eso también, muchos dicen, no, eso es falta de cultura, ¿no? Tiene que ver con un tema de cultura, de educación, ya por ahí algo quizás nosotros podemos entender en base a los conceptos que nos dio, pero más o menos, ¿qué podemos ver de esta imagen? Está asociada con el valor de la cortesía. Yo soy cortés y como soy cortés, cedo el asiento a las personas. En este caso, un jovencito cede a una persona adulta, ¿no? Un varón, caballero, cede el asiento a una dama. Y también está de manera primordial los ancianos y las personas embarazadas. Entonces tiene que ver con la cortesía y esto está dentro de la cultura porque es los valores y como mencionamos anteriormente la educación que se refuerza en casa y en los colegios. Muy bien, interesante. ¿Alguna acotación de los panelistas sobre esta imagen? Justo habló de lo que es la cortesía y eso es muy importante porque la cortesía y muchos más valores se inculcan y se educan en la casa. Entonces vemos, ¿no? Hoy en día aquí en nuestro país se ve de que hay muchas mamás que tratan de tener el asiento, están con sus hijos, pero muchos varones están sentados, o si no muchos jovencitos están sentados. Pero he hablado con otras amigas que son de otros países y me dice que eso no se permite en otros porque si vemos un chico que está sentado y una mamá está parada con el bebé, empieza a decirle, ¿por qué estás sentado? Tienes que pararte, tienes que tener más respeto por la mamá. Algo que quizás no tanto podemos ver aquí. Entonces varía de acuerdo a la cultura. Pero tomémoslo también por el otro lado, ¿no? Imaginemos que aquel varón pues ha estado trabajando todo completamente la mañana y en este transcurso de la tarde también y a la noche está regresando a casa y está completamente exhausto y quiere sencillamente llegar tranquilo a su hogar y por ahí una señora lo ve al joven que está ahí sentado y en este caso, a propósito, se coloca delante suyo y le dice, en este caso, joven, por favor, te puedes parar porque yo soy señora y quiero sentarme. Y cómo, ahora obviamente sin tomar, obviamente tampoco digo que el joven se va a rebelar y decirle que no, ni le va a discutir, no, no digo eso, sino que al hecho de tomar en cuenta que sea varón o dama, creo que la cortesía podría darse mutuamente. Bueno, en este caso prima la parte física también, ¿no? Como tú mencionabas, el cansancio, ¿no? Siempre un varón va a tener un poco más de fortaleza física y por cortesía se sea la dama. Ese es el principio que nos han enseñado en los valores, en la cultura, en la institución. Un menor de edad, ¿no? Cede a un mayor, ¿no? Exceptuando los niños, ¿no? Que vienen con mamás, y un adulto cede a un anciano, porque el anciano está en menor condición física, ¿no? Entonces, es una cadena, ¿no? El varón cede a la dama, el adulto cede al anciano y todos en general cedemos a una persona embarazada o con niños, ¿no? Siempre va a haber como que una referencia a quién debe en este caso ceder, ¿no? Quién debe ser más cortés. Están los letreros también, ¿no? Claro, que nos también ayudan a visualizar y tener un mejor criterio, ¿no? Ahora, hay muchas cosas que pasan en tema de educación en nuestra realidad sudamericana que quizás no se ven en otras partes del mundo, ¿no? Y uno dice, ¿cómo podríamos nosotros adaptar este tipo de proyectos buenos o este tipo de educación que parece dar resultados a países desarrollados en nuestro contexto? Juega un rol importante todas las instituciones que están en una nación, ¿no? La familia, las instituciones del colegio, educativas. Me hace recordar, por ejemplo, que en otros países, cuando uno va a cruzar la pista, la vereda, y viene un auto, el auto inmediatamente frena. En cambio, en los países de Sudamérica, eso no se ve eso, el carro está apurado Estaban y a la pasa, gana. ¿no? También nos hace recordar el valor de la puntualidad, por ejemplo, ¿no? Cuando uno tiene una reunión, una cita, uno está media hora antes, una hora antes del evento para estar exactamente a la hora establecida, ¿no? Pero los países de Sudamérica no se acostumbra a eso. A veces uno se pasa de la hora, una hora después, media hora después. Entonces tiene que ver con los valores, con las costumbres, la cultura de la nación, del país en sí.
con un todo, ¿verdad? Un trabajo en conjunto, porque ya usted lo decía, no se puede mejorar solamente el tema de la educación en las instituciones que son para esto, sino que la familia tiene que jugar también en conjunto con ello. Si mejoran las instituciones educativas, pero la familia no hace el trabajo, entonces no se va a ver el resultado tan fácilmente y también al revés, ¿no? Si la familia hace el trabajo y en la institución educativa quizás no refuerzan, tampoco vamos a ver los resultados como los que estamos viendo en otros países. A manera de conclusiones, ya especialista, ¿qué nos podría decir como recomendación en el tema de la educación y de la cultura? Bueno, juega un papel muy importante el Estado también, ¿no? El Estado tiene políticas de educación para toda su población, entonces ahí entra a tallar el hecho de las instituciones educativas y también la familia, ¿no? Es todo un conglomerado de personas que se juntan para mejorar la educación de una nación, ¿no? ¿Por qué hay países que nos llevan la delantera en educación? Porque es un trabajo en conjunto, no es un trabajo aislado. En algunos países solamente se trabaja aisladamente, ¿no? Es un trabajo en conjunto, entonces creemos que la cultura siempre estará asociada con la educación, ¿no? Y la falta de cultura estará asociada también siempre con la mala educación, ¿no? Entonces, hagamos un esfuerzo para que entre todos pongamos el hombro y apuntemos siempre a trabajar con respeto, con honradez, con puntualidad, que son los valores que nos van a llevar adelante en una sociedad. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición y realmente, finalmente el beneficio va a ser para toda la sociedad, así que si nosotros podemos poner nuestro granito de arena en esto, vamos a ver los resultados muy pronto. Mientras más nos juntemos para mejorar la educación y la cultura, pues los resultados se van a ver mucho más rápido. Ahora sí, vamos a finalizar esta edición de Controversia, como siempre, con un texto bíblico y para eso nos va a ayudar nuestro amigo Joseph. Isaías 54:13 dice: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Muy bien, muchas gracias, Joseph. Y en realidad este texto nos ayuda a ver que no solamente debemos centrarnos en un tema de educación para mejorar quizá un poco los conocimientos que tenemos, sino que va más allá. Debemos buscar esos valores que son tan importantes y que tanto necesitamos en la actualidad para también mejorar nuestra cultura y sobre todo buscando siempre ser más semejantes al mejor modelo que tuvimos en la tierra, que fue Jesús. Así que tratemos de buscar estos textos bíblicos que nos van a ayudar a comprender qué debemos cambiar, qué debemos adoptar en nuestro carácter, que nos ayude también a compartir una mejor cultura y educación con los demás. Si quieres conocer más textos bíblicos, recuerda que tenemos el curso Biblia Fácil disponible para ti gratuitamente a través de las redes sociales de Nuevo Tiempo. Ahora sí nos vamos a despedir, nos reencontramos en una siguiente edición de Controversia.